¿Alguna vez escuchaste sobre un monstruo que escupe fuego, tiene escamas impenetrables y desafía hasta a los guerreros más valientes? Y si te dijera que ese monstruo está descrito en la Biblia, su nombre es Leviatán, y su presencia en las Escrituras es una de las más misteriosas y menos comentadas del Antiguo Testamento. Pero su descripción no se parece a nada que hayas visto antes. El libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, nos presenta una criatura que parece salida de una pesadilla, o quizás de una antigua leyenda. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve. Job 41:20. En su cerviz reside la fuerza, y delante de él salta el terror. Job 41:22. ¿Quién se le enfrentó y salió ileso? Job 41:10. Estas descripciones, dichas por el mismo Dios, están cargadas de simbolismo, pero también sugieren algo real, palpable, aterrador. ¿Quién o qué es el Leviatán? A diferencia de criaturas más simbólicas de la Biblia, como el cordero o la serpiente del Edén, el Leviatán aparece como una entidad compleja. En algunos pasajes parece un animal literal, en otros, un símbolo del mal, del caos, o incluso del propio diablo, y eso es precisamente lo que hace al Leviatán tan fascinante. No es simplemente una criatura exótica mencionada en un rincón oscuro de la Biblia. Es el reflejo de algo más grande, una batalla espiritual, un enfrentamiento entre lo divino y las fuerzas del abismo, entre el orden y el caos. En este video, vamos a sumergirnos profundamente en las Escrituras para entender ¿quién era el Leviatán? ¿Por qué Dios lo menciona con tanto énfasis en Job? ¿Qué representa? Y lo más importante, ¿qué tiene que ver esta criatura con nuestra vida espiritual hoy? Prepárate para explorar textos antiguos, cruzar océanos mitológicos y, sobre todo, confrontar un símbolo que quizá está más presente en nuestro mundo de lo que imaginamos. El Leviatán es solo una metáfora, o algo real que fue olvidado por la historia. Entre todas las criaturas mencionadas en la Biblia, ninguna recibe una descripción tan extensa, poderosa y visual como el Leviatán en el libro de Job, capítulo 41. En este capítulo, Dios mismo habla directamente a Job, describiendo la majestuosidad y el terror de esta criatura como un argumento para demostrar su soberanía sobre toda la creación. El discurso comienza con una pregunta provocadora. ¿Podrás tú pescar al Leviatán con anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? Job 41:1. Desde el inicio, Dios deja claro que el Leviatán no es una criatura común. No se le puede atrapar con redes ni dominar con la fuerza humana. A lo largo del capítulo se despliega una serie de imágenes poéticas que, sin embargo, transmiten una sensación de realidad física y amenaza tangible. Se nos dice que el Leviatán tiene escamas como escudos impenetrables, tan unidas entre sí que ni el aire puede pasar entre ellas. Su aliento es fuego, su boca lanza llamas y humo como de una caldera ardiente. Su mirada infunde terror, y su cuerpo está hecho de fuerza y resistencia incomparables. De su boca salen antorchas, centellas de fuego saltan de ella. Job 41:19. En su cerviz reside la fuerza, y delante de él salta el espanto. Job 41:22. Pero el detalle más impactante es la afirmación de que ningún ser humano puede domarlo. Dios dice con claridad: nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Job 41:10. Aquí vemos que la descripción del Leviatán cumple un propósito más profundo. No se trata solo de describir a una bestia exótica, sino de demostrar el abismo que existe entre la fuerza del hombre y la fuerza de Dios. Si el Leviatán es incontrolable, ¿cuánto más lo es el Creador que lo diseñó? Muchos estudiosos se han preguntado si el Leviatán de Job es simplemente un cocodrilo del Nilo, exagerado poéticamente. Otros creen que se trata de un animal mítico, una criatura espiritual que simboliza el caos primigenio.
Pero lo cierto es que la descripción está cargada de majestuosidad, como si se hablara de un ser con poder casi divino, indomable, destructivo y, sin embargo, completamente sometido a Dios. Es importante recordar el contexto de Job, un hombre que lo ha perdido todo, que cuestiona la justicia divina y que espera respuestas. En lugar de una explicación, Dios le habla de su creación, del Behemoth, del Leviatán, del cosmos. En otras palabras, le recuerda que el mundo no gira en torno a su dolor, sino en torno a una sabiduría y poder infinitamente mayores. Así, el Leviatán no solo es una criatura intimidante, es un recordatorio viviente del poder de Dios, de su dominio sobre las fuerzas más temibles que existen. Y es también una invitación a confiar, incluso cuando no entendemos lo que ocurre. El capítulo 41 de Job nos obliga a enfrentar esta verdad. Hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestro control, pero ninguna escapa al control de Dios. El Leviatán, con toda su furia y fuego, no es rival para aquel que lo creó. Aunque la descripción más detallada del Leviatán está en el libro de Job, no es la única vez que esta criatura aparece en las Escrituras. Los libros de los Salmos e Isaías también lo mencionan, y lo hacen con un enfoque completamente diferente. Allí, el Leviatán no es solo una criatura temible, sino un enemigo de Dios, una representación del caos, el mal y los poderes opresores que serán derrotados por la espada del Altísimo. Uno de los pasajes más poderosos está en Salmos 74, 13, 14. Dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos sobre las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las criaturas del desierto. Aquí, el salmista recuerda las obras poderosas de Dios durante la creación y la historia de Israel y menciona al Leviatán como una bestia de múltiples cabezas que fue aplastada por el Señor. La imagen es impactante. El caos primitivo, personificado en el Leviatán, no tiene poder ante el Dios de Israel. Él lo destruye y lo reparte como alimento, reduciéndolo a nada. Esto ha sido interpretado de varias maneras. Algunos ven en esta escena un eco de las antiguas mitologías del cercano Oriente, donde los dioses combatían monstruos marinos para establecer el orden, como Marduk contra Tiamat en Babilonia. Sin embargo, en el relato bíblico no hay batalla entre iguales. Dios no lucha, Él aplasta. No hay rival digno. Esta es una afirmación contundente del monoteísmo hebreo frente al politeísmo mitológico. Otra referencia esencial está en Isaías 27:1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar. Este pasaje es profético y se refiere a los eventos del día del Señor, una expresión que muchos estudiosos asocian con el juicio final o con la restauración escatológica del pueblo de Dios. Aquí, el Leviatán es descrito como una serpiente veloz y tortuosa, lo que evoca la imagen de una fuerza maligna, escurridiza, que se esconde en las profundidades y ataca desde lo oculto. ¿A quién representa el Leviatán en Isaías? Algunos lo interpretan como una figura simbólica de reinos enemigos de Israel, como Egipto, Babilonia o Asiria, todos ellos imperios que oprimieron a los hebreos. Otros lo ven como una figura espiritual, incluso satánica, un eco anticipado del dragón del Apocalipsis. Lo cierto es que en ambos pasajes, Salmos e Isaías, el Leviatán aparece como el gran oponente y su destino es claro: será derrotado por Dios. Esta imagen del Leviatán vencido se convierte en una promesa para el pueblo de Dios. No importa cuán poderoso sea el enemigo, cuán profundas sean las aguas del caos o cuán antigua sea la serpiente, el Señor tiene la espada. Él es quien pone fin al desorden, al pecado, al sufrimiento y al final, al mismísimo mal. En estos textos, el Leviatán
No solo es un monstruo, es el símbolo de todo lo que nos oprime, y Dios no lo tolera. Él se levanta, actúa y vence. Para los creyentes, esto no es una leyenda antigua, sino una esperanza viva. La pregunta que muchos se hacen al leer sobre el Leviatán es simple, pero profunda. ¿Existió realmente esta criatura? ¿Era un animal que habitó los mares antiguos? ¿Un símbolo poético? ¿Un ser espiritual? ¿O tal vez una mezcla de todo eso? Durante siglos, teólogos, científicos y estudiosos de la Biblia han debatido esta cuestión. Las opiniones están divididas y, en muchos casos, reflejan no solo posturas doctrinales, sino también cosmovisiones completas sobre cómo entender las Escrituras. La teoría literal, ¿un animal real? Algunos intérpretes sostienen que el Leviatán era un animal real, posiblemente un cocodrilo del Nilo, conocido por su ferocidad, tamaño y dominio en el agua. Esta teoría se apoya en que Dios, al hablar con Job, menciona también al Behemoth, posiblemente un hipopótamo, y parece estar usando ejemplos de la fauna observable de la época. Otros han propuesto que el Leviatán podría haber sido un tiburón gigante, una serpiente marina extinta o incluso un dinosaurio acuático como un plesiosaurio. Esta visión es más común en círculos cristianos que promueven el creacionismo y rechazan la evolución, sugiriendo que algunas especies prehistóricas pudieron haber convivido con el ser humano. La teoría simbólica, una metáfora del mal. Por otro lado, muchos expertos consideran que el Leviatán es una figura altamente simbólica, una metáfora del caos, el orgullo, o incluso del mismo diablo. Esta interpretación se apoya en los usos que aparecen en Salmos e Isaías, donde el Leviatán no actúa como un animal natural, sino como una fuerza hostil que Dios derrota en un contexto espiritual o escatológico. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, identificaba al Leviatán con el orgullo satánico y lo asociaba con una figura demoníaca del infierno. Para él, el Leviatán no era un ser físico, sino una forma alegórica de expresar una realidad espiritual oscura. Esta visión también se refleja en el Apocalipsis, donde aparece el gran dragón, la serpiente antigua, que es claramente identificado como el diablo. Aunque el texto no menciona a Leviatán por nombre, la semejanza simbólica es evidente, el poder del lenguaje poético. Hay otro elemento clave, el lenguaje. La Biblia, especialmente en libros poéticos como Job y los Salmos, usa recursos literarios como hipérboles, paralelismos y metáforas visuales para transmitir verdades profundas. En este contexto, el Leviatán puede ser ambas cosas a la vez, un animal extraordinario y al mismo tiempo un símbolo teológico poderoso. No hay contradicción entre lo literal y lo simbólico si entendemos que la Biblia comunica mediante capas de significado. ¿Por qué importa esta discusión? Porque según cómo veamos al Leviatán, cambia también la forma en que entendemos el mal, el sufrimiento y la soberanía de Dios. Si era una criatura física, nos asombra el poder de su creador. Si es simbólico, nos invita a confrontar los monstruos invisibles que nos rodean y habitan dentro de nosotros. Quizás la pregunta no sea si el Leviatán existió, sino ¿qué representa hoy en tu vida? ¿Hay algo que no puedes dominar? ¿Una oscuridad que te arrastra? ¿Una amenaza que te paraliza? Tal vez, como Job, debas recordar que aunque tú no puedes contra el Leviatán, Dios sí puede. La figura del Leviatán no está sola en la historia de la humanidad. Al analizar textos antiguos de otras culturas, descubrimos que la imagen de un monstruo marino, caótico, inmenso y destructor, es un arquetipo universal que se repite en distintas civilizaciones, desde el Medio Oriente hasta Asia y el norte de Europa. Este fenómeno ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse, ¿el Leviatán bíblico es único o comparte raíces con otras mitologías?
Hay una conexión profunda entre estas narrativas. Tiamat, la diosa dragón de Babilonia. En la mitología babilónica, Tiamat es una diosa del caos primordial, representada como un gran monstruo marino o dragón. En la epopeya de Enuma Elish, el dios Marduk la derrota, la divide en dos y con su cuerpo crea el cielo y la tierra. La similitud con el Salmo 74, donde Dios aplasta las cabezas del Leviatán, es impactante. Ambos relatos hablan de una divinidad que vence a una criatura marina del caos para establecer el orden. Pero hay una diferencia crucial. En las culturas paganas, el caos es una fuerza casi igual a los dioses y la batalla es incierta. En la Biblia, Dios no lucha, simplemente vence. No hay duda de su autoridad. Esto reafirma el mensaje central del monoteísmo hebreo. No hay otro como él. Lotan y Yam, Ugarit y el mar como enemigo. En los textos de Ugarit, una antigua ciudad cananea, aparecen las figuras de Yam, el dios del mar, y Lotan, una serpiente de 7 cabezas. Estas entidades representan el caos, y el dios Baal debe luchar contra ellas para imponer su reinado. Aquí nuevamente vemos ecos del Leviatán, especialmente en su descripción de múltiples cabezas en los Salmos. Sin embargo, la Biblia no adopta estas historias tal cual, sino que las resignifica. El mar no es un dios rival, sino una parte de la creación. Y Leviatán no es divino, es criatura, dragones orientales y nórdicos. En China, el dragón es símbolo de poder, sabiduría y dominio sobre el agua. Aunque no es una figura maligna, sí representa fuerzas cósmicas. En la mitología nórdica, en cambio, Jormungandr, la serpiente marina que rodea el mundo, es un enemigo temible que al final luchará contra Thor en el Ragnarok. Estas leyendas, aunque lejanas culturalmente, demuestran que la figura del monstruo marino tiene una profunda resonancia psicológica y espiritual. Es el símbolo de lo incontrolable, del abismo, de aquello que amenaza desde las profundidades. Influencia mutua o arquetipo universal. Es posible que los autores bíblicos conocieran estas historias y, bajo la inspiración divina, las transformaran en una narrativa distinta, donde Dios no tiene rivales y todas las criaturas, incluso las más temibles, están bajo su control. Otra posibilidad es que el Leviatán, Tiamat, Lotan y otros sean manifestaciones de un arquetipo universal. El temor humano al caos, al mal, a lo desconocido. Un monstruo sin forma definida, pero presente en los sueños, las tormentas y las crisis existenciales. La respuesta bíblica al caos. Lo hermoso de la Biblia es que no niega la existencia del caos, pero proclama con firmeza que Dios está por encima de él. El Leviatán puede rugir, esconderse en lo profundo, aterrorizar, pero no puede escapar de la espada del Altísimo. Mientras que las mitologías hablan de batallas eternas, la Biblia declara un final definitivo. El Señor matará al Leviatán. Isaías 27:1. Hasta ahora hemos explorado al Leviatán como criatura bíblica, posible ser mitológico y símbolo del caos. Pero hay una dimensión aún más profunda y poderosa que debemos considerar: su significado espiritual. Porque más allá de lo físico o histórico, el Leviatán representa realidades invisibles que siguen vigentes hoy. El Leviatán como símbolo del mal interno. Diversos teólogos, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, han visto en el Leviatán una representación espiritual del orgullo humano, una fuerza que se enrosca en el alma y desafía la soberanía de Dios. En esta lectura, el Leviatán no vive en las profundidades del océano, sino en las profundidades del corazón. Es ese monstruo que se alimenta de vanidad, ego, rebeldía y autosuficiencia. Cuando Dios dice, ¿quién lo enfrentó y salió ileso?, la pregunta también puede aplicarse a quien intenta vencer el mal con sus propias fuerzas. El orgullo, como el Leviatán, no se deja atrapar fácilmente.
Se resiste, ataca y puede arrastrarnos al abismo espiritual si no estamos anclados en la humildad y la gracia de Dios. El Leviatán como figura del enemigo espiritual. En otros contextos bíblicos, especialmente en Isaías y en el Apocalipsis, se ve una continuidad simbólica entre el Leviatán y el dragón, identificado directamente como Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Este paralelismo es fuerte. Ambos son descritos como criaturas reptilianas, serpenteantes, poderosas, con múltiples cabezas o formas. Ambos representan el caos, el engaño y la oposición frontal a Dios. Ver al Leviatán como una figura demoníaca nos ayuda a entender que la lucha espiritual no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas invisibles que buscan desestabilizar el orden divino en nuestra vida, el Leviatán y las luchas personales. Pero más allá de lo demoníaco o doctrinal, el Leviatán también puede representar tus propias batallas interiores. Tal vez tu Leviatán no escupe fuego, pero grita mentiras que crees. Tal vez no vive en el mar, pero te arrastra con pensamientos de desesperación, ansiedad o pecado oculto. A veces, ese monstruo se esconde detrás de una herida emocional que nunca sanaste. Otras veces, detrás de una adicción que no puedes controlar. Otras, en una culpa que te ahoga. Y como Job, te sientes pequeño, impotente, buscando respuestas que no llegan, hasta que Dios te recuerda: yo soy el creador del Leviatán. Yo tengo el control. El mensaje detrás del monstruo. El Leviatán, con todo su poder y misterio, no es el protagonista de la historia. Dios lo es. El mensaje es claro: no hay monstruo que él no pueda someter, ya sea externo o interno, espiritual o emocional. El caos tiene límites, y esos límites los establece el Altísimo. Por eso, en vez de temer al Leviatán, debemos temer al Dios que lo domina y confiar, porque aunque haya tormentas, dragones o abismos, el que creó el mar también camina sobre sus aguas. Entre todas las imágenes poderosas que ofrece la Biblia, pocas son tan impactantes como la de Dios, destruyendo al Leviatán. No se trata solo del fin de una criatura fantástica, es una promesa profética, una visión del futuro donde el caos será vencido y la justicia de Dios reinará para siempre. El pasaje clave se encuentra en Isaías 27:1, uno de los textos más cargados de simbolismo del Antiguo Testamento. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al monstruo que está en el mar. En aquel día, una visión escatológica. La expresión «en aquel día» es común en los escritos proféticos y apunta a un tiempo futuro, decisivo, muchas veces relacionado con el juicio final o la restauración plena del pueblo de Dios. En este contexto, la acción de matar al Leviatán representa mucho más que un acto literal. Simboliza el triunfo definitivo de Dios sobre todo mal, confusión y desorden. El uso de la espada también es significativo. En la Biblia, la espada de Dios representa su palabra y juicio, su autoridad inquebrantable. No es una batalla caótica, es un acto soberano de justicia. ¿Quién o qué es el Leviatán en Isaías? Aquí, el Leviatán es descrito como serpiente veloz y serpiente tortuosa, lo cual recuerda a la serpiente del Edén y al dragón del Apocalipsis. Esta conexión ha llevado a muchos estudiosos a interpretarlo como una figura del mal personificado, incluso como un símbolo de Satanás y su sistema de corrupción. Otros han visto en él una representación de imperios opresores, como Egipto o Babilonia, que durante siglos subyugaron al pueblo de Dios. En ambos casos, el mensaje es el mismo: aquello que oprime será destruido. Isaías, por tanto, no solo habla del pasado ni del presente, está anunciando el fin del mal, el cierre de una historia marcada por la opresión y el caos.
una promesa de restauración. La muerte del Leviatán no es solo un castigo, es el inicio de algo nuevo. Después de este versículo, Isaías comienza a hablar de restauración, de viñas cuidadas por el Señor, de reconciliación entre Dios y su pueblo. La destrucción del Leviatán es el acto que da paso a la paz. Es el amanecer después de la tormenta, la calma tras el juicio. En este sentido, la figura del Leviatán nos recuerda que el mal no es eterno, que por más que grite, ruja y se enrosque en la historia humana, tiene fecha de caducidad, el cumplimiento en Cristo. Para muchos cristianos, esta profecía encuentra su eco más fuerte en la victoria de Jesús en la cruz. Allí, el dragón fue derrotado, el aguijón del pecado fue quitado y la muerte comenzó a retroceder. El Leviatán fue herido y en la consumación final será destruido para siempre. Como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. La Biblia empieza con una serpiente tentando al hombre, pero termina con esa serpiente vencida por Dios. El ciclo se cierra. La victoria está asegurada. El Leviatán, aunque es mencionado pocas veces en la Biblia, ha dejado una huella profunda no solo en el pensamiento religioso, sino también en la cultura general. Su imagen como monstruo imponente y simbólico ha inspirado textos sagrados fuera del canon, literatura filosófica, relatos medievales, videojuegos, películas y más. Veamos cómo este ser misterioso trascendió las páginas de las Escrituras para convertirse en un símbolo universal del caos y el poder incontrolable. Leviatán en el Talmud y textos apócrifos. En el Talmud, uno de los textos centrales del judaísmo rabínico, el Leviatán ocupa un lugar fascinante. Según algunas tradiciones, Dios creó al Leviatán como macho y hembra, pero al ver su fuerza, mató a la hembra y reservó al macho para el fin de los tiempos, cuando será servido como banquete para los justos en el mundo venidero. En el futuro, el Santo, bendito sea, preparará un festín para los justos con la carne del Leviatán. Baba Batra 74b. Este relato nos habla no de un monstruo maligno, sino de una creación impresionante, reservada como señal del triunfo final de los fieles. En otros textos apócrifos y místicos, como algunos escritos de la literatura enosiana o del Midrash, el Leviatán aparece junto a otra bestia, el Behemoth. Ambas criaturas, una marina y otra terrestre, representan las potencias naturales más salvajes, completamente bajo el dominio de Dios. Filosofía, Hobbes y el estado Leviatán. Uno de los usos más conocidos del Leviatán en la filosofía moderna aparece en la obra de Thomas Hobbes, titulada precisamente Leviatán, 1651. Hobbes no habla de un monstruo literal, sino que utiliza la figura del Leviatán como metáfora del Estado soberano, una entidad poderosa que impone orden sobre el caos de la condición humana. En su visión, sin una autoridad central, la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Por eso, el Estado debe ser tan fuerte y temido como el Leviatán bíblico. Esta obra transformó al monstruo bíblico en símbolo político del poder absoluto. Leviatán en el cine, los videojuegos y la literatura fantástica. La imagen del Leviatán también ha invadido la cultura pop. En la saga de videojuegos Final Fantasy, Leviatán es una invocación clásica, una serpiente marina de poder devastador. En God of War, la mitología se mezcla con imágenes inspiradas en este ser bíblico. En películas como Leviatán, 1989, o incluso en Pacific Rim, vemos bestias marinas colosales con ecos del monstruo bíblico. En la serie Supernatural, los leviatanes son una raza antigua y casi indestructible de criaturas demoníacas. Incluso en la literatura, autores como Herman Melville, Jorge Luis Borges y C.S. Lewis han hecho referencia a su figura para hablar del misterio, el mal o la creación misma. ¿Por qué nos sigue fascinando?
Tal vez porque el Leviatán representa el abismo que no podemos controlar, el límite de nuestra comprensión. En un mundo donde creemos dominar la naturaleza con tecnología y ciencia, el Leviatán nos recuerda que aún hay fuerzas más allá de nuestra capacidad. Es el eco antiguo de algo que tememos y que respetamos, del texto sagrado al símbolo eterno. Hoy, el Leviatán ya no es solo una criatura bíblica, es un arquetipo, una imagen que nos habla de lo que está oculto, de lo que escapa a nuestras manos, de aquello que solo Dios puede contener. Y eso lo convierte, sin duda, en uno de los símbolos más potentes que la Biblia nos ha legado. Hasta ahora, hemos explorado al Leviatán desde muchos ángulos: histórico, teológico, simbólico, cultural. Pero queda la pregunta más importante: ¿qué tiene que ver esta criatura con nosotros hoy? ¿Por qué un monstruo descrito hace más de 3000 años sigue hablando al alma del hombre moderno? La respuesta puede estar precisamente en el espejo que el Leviatán nos ofrece. No solo revela algo sobre Dios, el mal o el caos, también revela algo sobre nuestro propio corazón, un reflejo del alma humana. El Leviatán es, en muchos sentidos, una proyección de nuestros miedos más profundos. Nos recuerda que no controlamos todo, que hay fuerzas externas e internas que pueden arrastrarnos al abismo si no estamos anclados en algo superior. En el libro de Job, el Leviatán aparece justo cuando Job está al borde del colapso emocional, buscando explicaciones a su sufrimiento. ¿Y qué hace Dios? No responde directamente. Le muestra al Leviatán, una criatura imponente, invencible, que sin embargo fue creada y limitada por él mismo. Este acto nos enseña que hay cosas en la vida que no podemos entender ni vencer con lógica humana. Hay dolores que no tienen explicación fácil. Hay batallas que no ganamos solos. Y ahí el Leviatán nos confronta, nos grita: no eres Dios. El caos interior y el orden divino. En la vida espiritual muchas veces luchamos con nuestros propios leviatanes, un trauma que no se sana, una adicción secreta, un pecado que se repite, una ansiedad que no se apaga, un orgullo que se disfraza de virtud. El caos no siempre viene de afuera, a menudo nace dentro de nosotros. Y el Leviatán, como figura bíblica, nos recuerda que solo una fuerza mayor que nosotros mismos puede poner orden en ese caos. Dios no solo domina al Leviatán externo, también puede vencer al Leviatán que vive en tu interior. Una llamada a la humildad. El Leviatán también nos enseña humildad. Nos muestra que por mucho conocimiento, poder o control que creamos tener, siempre hay algo que se escapa a nuestras manos. Job, un hombre justo, sabio y temeroso de Dios, tuvo que callar ante la visión del Leviatán. Y a veces, ese silencio es la mejor oración. Reconocer que no lo sabemos todo, que no lo podemos todo, pero que Dios sí puede. Una oportunidad de redención. Finalmente, el Leviatán también es símbolo de esperanza, porque no importa cuán oscuro sea el abismo, ni cuán feroz sea la criatura que enfrentas, el Señor con su espada fuerte y poderosa matará al Leviatán. Isaías 27:1. Tu monstruo tiene un fin, tu caos tiene un límite, tu historia tiene un propósito, y Dios tiene la última palabra. Ver al Leviatán no como un simple monstruo, sino como un reflejo espiritual, puede transformar tu forma de ver tus luchas, ya no como castigos, sino como escenarios donde Dios demuestra su poder y amor por ti. Porque al final, no se trata del Leviatán, se trata de aquel que lo domina. Después de todo lo que hemos visto, una cosa queda clara: el Leviatán no es solo un monstruo antiguo, es un mensaje eterno. Es el símbolo de todo aquello que no podemos controlar. Es la voz del caos en medio de nuestras tormentas. Es el miedo que susurra cuando las cosas escapan de nuestras manos. Pero también es la prueba de que Dios sigue siendo el Señor del mar, del fuego y de las profundidades. Que no hay criatura, por más feroz, antigua o gigantesca, que Él no pueda someter. ¿Te has sentido alguna vez así?
como si el caos te rodeara, como si hubiera un monstruo en tu vida que no puedes derrotar, como si el abismo te llamara por tu nombre, entonces este mensaje es para ti. Dios no te abandonó. Él conoce tu Leviatán y Él ya lo ha vencido. Tal vez hoy no necesitas una explicación, sino una revelación. Tal como le ocurrió a Job, quizá Dios no te dé todas las respuestas, pero sí te mostrará quién es Él. Y cuando lo veas, cuando entiendas su poder, su majestad, su dominio, sabrás que puedes descansar, incluso si el Leviatán sigue rugiendo, porque tú no estás solo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué representa el Leviatán en tu vida? ¿Hay algo que estás tratando de enfrentar solo? ¿Algo que necesitas entregar a Dios? Déjalo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia, tu interpretación o tu testimonio. Este canal es un espacio para crecer juntos, para buscar la verdad y para encontrar esperanza en lo más profundo de las Escrituras. Si este video te habló al corazón, no olvides darle like, compartirlo con alguien que esté librando su propia batalla y suscribirte para más contenidos como este. Aquí no solo estudiamos la Biblia, la vivimos, la cuestionamos, la profundizamos, porque cada palabra, cada símbolo, cada criatura, incluso el Leviatán, tiene algo que enseñarnos sobre Dios y sobre nosotros mismos. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el próximo y recuerda, Dios ya venció al Leviatán.